7 de la mañana, 25 minutos. Cambiamos de tema porque el Comité de la Regla Fiscal lanzó en las últimas horas una dura advertencia para las finanzas del país. Eduardo Hernández, ¿de qué se trata esta advertencia? Y usted también nos tiene un invitado. Pues Catalina, antes de saludar a nuestro invitado, quiero contarle que ese Comité Autónomo de la Regla Fiscal básicamente tiene la tarea de estudiar cómo están las finanzas del Estado y hacer recomendaciones para que efectivamente se pueda mantener una balanza equitativa, que no nos vaya, básicamente que el Estado no se vaya a quebrar. Ellos estaban muy pendientes de lo que fue el cierre financiero 2024 y del decreto del recorte que se anunció y que se expidió hace tan solo algunos días para este 2025, y lamentablemente las noticias no son buenas, sigue estando muy desbalanceada esa balanza. Juan Sebastián Betancur es el director ejecutivo de ese Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Bienvenido, doctor. ¿Y qué análisis hacen ustedes de lo que está pasando actualmente con las finanzas del Estado? Eduardo, un saludo, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros sacamos un comunicado ayer que refleja dos temas principales. El primer tema es que el déficit del año 2024 sería más de 20 billones de pesos superior a la meta que se había establecido en el marco fiscal de mediano plazo, que era de 5,6% del PIB. El segundo tema es que el ajuste que se requiere para el año 2025 para estabilizar las finanzas públicas y cumplir con la regla fiscal va más allá del decreto de aplazamiento que fue emitido ayer. Con base en información pública es que construimos este comunicado. Estamos llamando la atención sobre el hecho de que el recaudo tributario con datos a noviembre ya estaba 11 billones de pesos por debajo de la meta del marco fiscal, y los gastos primarios, es decir, el gasto, una vez usted le quita el pago de intereses, está 10 billones de pesos por encima de lo que había estipulado ese marco fiscal de mediano plazo. En conjunto, eso significa que el balance primario, es decir, ingresos menos gastos, excluyendo intereses, estaría al menos 21 billones de pesos por encima en déficit, por encima de lo que se había pensado oficialmente en junio por parte del gobierno. Doctor Betancur, el gobierno para este año hace este aplazamiento de gastos de 12 billones de pesos. ¿Eso es suficiente? El comité considera que es insuficiente. Es una decisión en la dirección correcta, pero insuficiente. El comité sigue considerando, ya lo ha dicho en pronunciamientos anteriores, que los ingresos del presupuesto general de la Nación del 2025 están sobreestimados. Y lo que considera el comité es que, aún descontando ese decreto de aplazamiento y suponiendo que la totalidad de ese decreto de aplazamiento tiene impacto fiscal, algo que hay que constatar más adelante, faltarían 40 billones de pesos para cumplir con la meta de la regla fiscal. Director, mire, a esta hora muchas personas están terminando de desayunar, las señoras colgándose la cartera para salir a trabajar, y la gente está diciendo, ¿de qué están hablando? Billones de pesos, regla fiscal, déficit. ¿Cómo podemos traducirle esto a todos los televidentes de Noticias Caracol y el impacto que tendría en las finanzas del Estado y pues por ende en todos los colombianos? Sí, señora. Yo lo diría de esta manera: así como usted en su casa, yo en la mía, cualquier empresa tiene que tener una coherencia entre los ingresos y los gastos, pues el gobierno también tiene que tenerla. Otra forma de verlo es, usted temporalmente puede tener unos gastos que superan sus ingresos. Eso quiere decir que usted se está endeudando. Todos los países emergentes, o la gran mayoría de países emergentes y muchos desarrollados, lo hacen. Eso no está mal. Lo que es importante es que la deuda pública tenga una senda que es sostenible, o dicho de otra manera, que ese nivel de deuda en el que uno está incurriendo lo pueda pagar más adelante. ¿De qué depende eso? De que los ingresos que usted está obteniendo sean suficientes para pagar en el futuro esas obligaciones financieras. La regla fiscal es un instrumento que ha sido útil en Colombia y en el mundo entero para ponerle unas camisas de fuerza al gobierno, de hecho, para autoimponer unas camisas de fuerza, porque son los gobiernos usualmente los que tienen la iniciativa de proponerle al Congreso reglas fiscales, y lo que buscan esos instrumentos es generar confianza, generar credibilidad en que el manejo de las finanzas públicas va a ser sensato y adecuado. Por eso el cumplimiento de la regla fiscal, considera el CARF, es un instrumento que da esa confianza y que por lo tanto
permite a inversionistas, a acreedores, a calificadoras de riesgo y en general a todos los actores económicos que toman decisiones económicas estar tranquilos con que el manejo de las finanzas públicas es acorde con la diferencia entre ingresos y gastos. Director, ustedes también señalaban en esta alerta que el recorte de los gastos planeados para este 2025 también son insuficientes. ¿En dónde se debería ajustar el gobierno? Es decir, apretar ese cinturón, ese bolsillo para alcanzar o para cumplir con esa meta de la regla fiscal. Sí, tal vez lo primero que hay que decir es que el CARF no entra a discutir qué partidas de gasto en particular deberían ajustarse o qué partidas de ingreso en particular deberían ajustarse. Eso no le compete al CARF. Lo que yo sí le puedo decir es que los ajustes fiscales se pueden hacer de dos maneras, o aumentando ingresos o reduciendo gastos, no hay de otra. Entonces, pues eso es potestad del gobierno, pero lo que sí estamos viendo es que hay un desbalance que se mide en decenas de billones de pesos, en particular para el año 2025, el CARF considera que estarían faltando por lo menos 40 billones de pesos. Entonces imagínese, el gobierno hace un esfuerzo enorme, recorta o aplaza gastos por 12 billones de pesos, pero ustedes nos están diciendo que harían falta otros 40 billones, lo que a todas luces parece bastante inviable. En ese orden de ideas, si hay un incumplimiento de la regla fiscal, ¿qué pasa? Sí, debo aclarar que el comunicado que sacamos ayer no habla sobre el cumplimiento o no de la regla fiscal. Para poder hablar sobre el cumplimiento o no de la regla fiscal, que es algo que la ley le ordena al CARF, tenemos que esperar a que el gobierno publique su cierre oficial del 2024 y presente su plan financiero del 2025. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice que si no se cumple la regla fiscal, el gobierno tendrá que explicar detalladamente las razones por las cuales se desvió de esa meta y tendrá que tomar medidas para retornar al pleno cumplimiento de la regla. Bueno, pues doctor Betancourt, gracias por estas explicaciones, ayudarnos a entender este tema que, como decía Alejandra, es bastante complejo, bastante técnico, pero importantísimo para nuestro país. Muchas gracias.